Bienvenidos a un nuevo video de esta gran aventura por América. Hoy seguimos en ruta y estamos emocionados porque entramos a una nueva provincia en Canadá. Alberta nos recibe con sus llanuras infinitas, su cielo inmenso y ese viento que nos recuerda que estamos cruzando las puertas del oeste. Estamos en un área que promete muchísimo. Vamos rumbo a Calgary, la ciudad más importante de esta provincia, y buscamos su lado más montañoso, ese que nos acerca a las majestuosas rocosas. Prepárense porque este recorrido promete paisajes increíbles, historias únicas y, como siempre, mucha aventura sobre ruedas. Antes de volver a las casitas, subimos, estamos agitados porque subimos esto para ver qué había por acá arriba. En realidad subimos para ver este parking, pero miren qué lindas las vistas allá de todo Calgary, la ciudad. Ahí viene Diego y miren, ahí están las casitas y tenemos a otros viajeros que llegaron. Ahí hay un motorhome de unos franceses gigante que hace mucho no veíamos desde Centroamérica y estoy muy cansada. Allá la Toyo, la de los chicos, y al lado tenemos también una van. Salió el sol, así que es momento de salir a conocer Calgary. Nos vamos a pasear. Les voy a confesar que ayer dimos una caminata gigante por todo Calgary, pero como fue mi cumpleaños yo me tomé el día para desconectarnos de todo y aprovechar el día, pero ahora estamos volviendo a ir, primero porque nos pareció muy linda ciudad y segundo no queremos irnos sin compartírselos. Estamos estacionados acá todavía en este parque, de noche es gratuito y de día la verdad que vale muchísimo la pena la ubicación y la tranquilidad porque sale unos 6,50 canadienses, que son $4 más o menos, y pico estadounidenses. Para poder estar todo el día, así que nos parece muy accesible y la verdad que la comodidad de estar acá. Hay otros viajeros. El parque está buenísimo, la verdad que está todo. Y estamos caminando a 10 cuadras del centro, del río que está hermoso. Bueno, ahora les vamos a mostrar. La verdad que acá sí ya se siente la primavera, ¿o no? Sí. Está todo muy verde, florecido. Las flores que hay ahora les vamos a mostrar, porque hay unas flores que son impresionantes. Los árboles están sin hojas, pero llenos de flores. Es una locura. Hay un perfume ahí en la calle. Bueno, nada, es muy lindo. Hay tulipanes que yo pensé que solo estaban en Ámsterdam. Los tulipanes, evidentemente, son del clima frío, pero no les voy a decir más nada porque se los vamos a mostrar ahora. Pero bienvenidos al clima primaveral de Canadá. Estamos en Calgary, aparte que es la ciudad más soleada de Canadá. Dicen que llueve, no sé, 2, 3 veces, 4, muy poquitas veces al año y nosotros justo agarramos 2 días de lluvia. Y creo que va a llover a la noche también, así que... Día para hacer cucharita, pichi. Sí, pero bueno, aprovechamos que está el sol y esa lluvia yo creo que también favoreció a que todo esté más verde, este cambio de clima entrando al verano y que haya todo flores y demás, así que agradecemos siempre la lluvia. 24-hour gas station's been closed. The irony's not lost on me. I'm freezing to the bone. But what bothers me... Estamos por cruzar el río que se llama Río Bow, que separa como la parte del downtown con la parte que nosotros estamos estacionados, que es más residencial, que sería todo aquel lado. Y la verdad que, bueno, acá no se nota tanto. Vamos a ver si desde el puente le podemos mostrar, pero tiene una transparencia el río. Este está hermoso y la verdad que hay todo parques alrededor del río con sillitas, mesitas, mucha gente haciendo actividad física. La verdad que esta zona es la que más nos gusta. So far away from home.
What bothers me is I'm so far away from home, 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 home. A little more gas. Estamos haciendo un pequeño desvío porque por allá estamos viendo ¡Patitos! gansos. ¿Qué me decís, ganso? Que ¡Patitos! se llaman Gansos. Snow geese. Snow geese, y estos están ahora, nosotros en Guadena, en el pueblo de los chicos, los veíamos yendo a los lagos, están en migración, ¿no? Como que vinieron a, Sí, o sea, a pasar van el rumbo verano norte. por acá. Van rumbo norte para Alaska, vamos a decir, van para buscar el frío ellos. Pero... Y después en el invierno bajan hasta rajan. México. Sí, correcto. Así que... Pero acá encontramos a los gansos, mamá, papá y los gansitos, así Qué que les buena vamos a la- mostrar. Qué buena la chica esa que está allá sentada, que se le fueron todos los patitos encima, hermoso. Just crack open the window and all I need is speed. But what bothers me is you're not sitting next to me. Llegamos al centro, ahora ya estamos sí. en el downtown, correcto. Y en este momento, migran un poco para arriba, estamos pasando por los túneles que se utilizan en el invierno, que en realidad en vez de ser subterráneos, acá pasan por acá arriba. En este momento lo pueden ver ahí atrás mío. Estos túneles están acá, ¿por qué? Porque en este lugar, en invierno, se en registran... todo Canadá. Sí, como en todo Canadá, se registran temperaturas de menos 50 grados, menos 40, menos 60. Entonces, la verdad que estos túneles son realmente necesarios y vamos a meternos en alguno para mostrarles cómo es. Claro, imaginen que la gente tiene que seguir trabajando, ir a la oficina, los chicos tienen que ir a la escuela. Acá no es que durante 6 meses se para el mundo, la gente tiene que vivir. Tiene que seguir viviendo. Entonces las grandes ciudades, como les contamos en Montreal o en Toronto y demás, tienen sistema de túneles subterráneos que conectan a toda la ciudad. Pero acá Calgary se diferencia que la tiene por encima, por arriba, y tiene creo que unos 16 kilómetros de túneles toda la ciudad. Sí, la verdad que es muy interesante y realmente da curiosidad ver cómo debe ser circular por ahí, pero ahora nos vamos a meter. Lo que realmente me sorprende es que durante el día, en invierno te lo entiendo, está perfecto, pero ahora en verano que está hermoso y tal, ver a la gente caminando por ahí adentro me da una cosa así como medio rara, la verdad que... Yo No sé. tengo una teoría, A ver. y es que, claro, el que se acostumbra, que está yendo, se ve gente que está yendo a las oficinas, saliendo del trabajo, no es que estamos paseando como nosotros, entonces yo creo que, bueno, ya tienen como memorizada la ruta más corta por ahí de la oficina, el transporte público y demás, entonces ya salen por ahí, no sé. Sí, puede ser, Creo puede yo. ser. Bueno, no sé. Habría que preguntar a la gente, ¿por qué es que no aprovechan el aire limpio cuando pueden? Gustos son gustos. What bothers me is you're not sitting next to me. And I know that life is rough like this road. And sometimes all I do is spin in the snow. And I want you to know. Llegamos a la peatonal, un punto imperdible, o sea, cuando uno googlea qué hacer en Calgary, hay como 2 cosas icónicas, que es venir a esta peatonal que se llama Stephen Avenue. donde están todos los barcitos, restaurantes. Hay mucha vida social en Mucha esta vida parte. social. Y acá creo que es donde más se resalta este tema de los, no sé, choques culturales, ¿no? Porque realmente acá Sí. hay gente, bueno, justo acá De está todos pasando lados. un señor con un turbante violeta. Sí, como hay- en Toronto. Hay mucha gente de diferentes nacionalidades, se super ve, y mucha gente joven también. Sí, Calgary tiene una población de gente muy, muy joven. No sé si está en promedio 35, lo voy a googlear y voy a confirmar acá en los mensajes. Y después, dentro de esta misma peatonal, está también la segunda cosa para visitar, que es la Calgary Tower, ¿no? Sí, correcto. Es una torre muy, muy alta desde donde se puede ver una vista panorámica de toda la ciudad. Muy icónica, como la Torre Eiffel y demás. Se paga $22 si uno quiere subir, y si no tenés vértigo, adelante, porque hay una vista 360 de toda la ciudad. What it's like to feel so low, like a shadow on the road, just a shadow on the road. Bueno, parece que trajimos la lluvia a Calgary, ¿eh? Tremendo. Tercer día de lluvia en la ciudad donde menos Sí. llueve en todo Canadá, más o menos. Bueno, empezó a chispear.
No Sí, es una está- lluvia fuerte y no creo que sea mucho porque se ven solo algunas nubes. Pero estamos yendo rapidito a ver si llegamos a grabarle antes que se largue fuerte la torre, la famosa Calgary Tower, la torre de Calgary. Llegamos, ahora sí. Bueno, amor, no Estamos- vamos a subir porque no es muy buena idea para mí, que me da un poco de impresión Sí, las básica- alturas, pero aprovechamos para contarles unas curiosidades. Sí, 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 es que básicamente te va a dar miedo ahí arriba porque tiene 190 metros. Es la estructura más alta fuera de Toronto. Y Hasta los años 80, hasta no los sé años ahora. 80, sí, sí. Y bueno, esta torre fue construida básicamente para celebrar los 100 años de Canadá. Y lo más curioso es que tiene un sistema oscilante para que cuando vienen los vientos fuertes, no se caiga, no sé qué, pero sí, tiene... Sí, se mueve mueve. naturalmente. Y lo otro curioso es que arriba tiene todo un piso de vidrio donde uno se puede parar y cuando mira para abajo ve el vacío. Así que, interesante. Eso es muy curioso, pero para mí la otra curiosidad que la acabo de descubrir es que hay un restaurante 360 arriba que gira mientras vos comés, o sea, la torre gira, entonces tenés una vista 360 durante comés tu plato y tarda 45 minutos en dar toda la vuelta. Así que si tardás 45 minutos en comer, te miraste, Del comiste 360. mirando toda la ciudad 360. La verdad que Correcto. muy interesante. Está bueno. Acá el equipo se metió adentro de una casa de souvenirs, así que yo me voy a ir a la calle a explorar, que acá arriba tenemos los famosos túneles. Bueno, los puentes, no túneles. Si lo prometió, tiene que cumplir y mostrárselo. Acá estamos, gente. Ya estoy adentro del edificio. Me acabo de subir a la escalera mecánica para poder empezar a pasear por estos túneles. Mientras, como les decía, los chicos se quedaron viendo souvenirs y cositas de Canadá. Como pueden ver, ahí arriba tenemos un más 15. Tiene ese nombre básicamente porque está a 15 pies de altura. 15 pies son 5 metros para que tengan una idea. Miren cómo son los túneles, qué linda vista que tenemos del lugar. Me voy a asomar acá un poquito por la ventana. Por ahí abajo ven todas las peatonales por donde estábamos caminando recién. Y ahí abajo está la casa de souvenirs donde está la gente. Miren qué vista tenemos. Esta red de pasarelas es la más extensa del mundo, son los que conectan todos estos edificios para proteger a la gente de la temperatura, número uno, porque acá, como les decíamos, es bien frío este lugar, y número dos, básicamente porque de esta manera la gente se puede evitar tránsito, es solo lugares para caminar. Así que muy curioso. Acá encontramos el mapa del Skywalk más 15, miren, esto es, acá tenemos toda la indicación. Conecta aproximadamente 130 edificios. Es, la verdad, una red increíble. Dentro de estas pasarelas podemos encontrar cafeterías, restaurantes, oficinas, obviamente. Ahora yo estoy acá metido en un lugar como de Energy, no sé qué cosa, debe ser el nombre del edificio, el nombre de la empresa, no sé bien cómo será, pero yo me estoy mandando acá como si fuera local. No sé exactamente a dónde voy a salir, pero estos túneles están abiertos para que la gente los visite. Así que vamos a ver por dónde salimos. Acabamos de salir del edificio, bueno, de los túneles o pasarelas en realidad, como correctamente se llaman. Por donde pasé caminando fue por ahí arriba, entré por este lado, subí, crucé, di toda la vuelta, bajé por este lado, ya estoy afuera. Voy a controlar que no estén gastando mucho en souvenirs y creo que ya vamos a ir volviendo porque están cayendo algunas gotitas. Lamentablemente lo que sí vimos mucho por acá es gente que está completamente volada, completamente perdida con el tema de las drogas. Creo que acá el fentanilo y algunas otras drogas están haciendo bastantes estragos por acá. Entonces lamentablemente también es una realidad que acompaña el lugar y ya les digo, ves a gente que está completamente volada, pueden estar bailando, pueden estar gritando, enojados, se sacan... El otro día vi una señora caminando, se saca las medias, estaba en patas, o sea, estaba sin calzado, solo con medias, sacó las medias, las revolvió, gritó. Bueno, hubo un poquito de todo.
es otra realidad que también existe acá en Canadá, ¿no? Bueno, que en realidad lamentablemente creo que está llegando a todas partes del mundo. Se acaba de largar una lluvia bien interesante, así que estamos jugando a ir por debajo de los techos porque miren cómo está esto. Vamos a volver a nuestros queridos Nos y engañaron aliados con Calgary, que no llueve túneles. nunca. Volvemos a los túneles. Ya estamos adentro de los túneles. Pasarelas. Vamos a tratar de hacer lo más posible por las pasarelas para no mojarnos. Y para que no se moje Abby. Sí. Bueno, terminamos tomándonos un Uber porque vimos que va a llover toda la noche. Así que bueno, nos quedaban unos 2,5 kilómetros y Sí, no queríamos que Abby se moje. Sí. La verdad que la otra vez que ya caminamos allá por Washington, con Abby no tan abrigada y estuvo un día con tos, la pasamos re mal nosotros, así que dijimos nada, ya fue. Sí. Nos tomamos un Uber que tampoco nos pareció tan caro, entonces estaba $15 canadienses por casi 3 kilómetros. Sí. Así que bueno, para seguridad de todos y no mojarnos, vamos a casa. Estamos dejando Calgary finalmente, en realidad no ya, porque vamos a pasar por el supermercado, también vamos a cargar gas. No sabemos bien cómo estamos yendo a la zona de los parques nacionales y no sabemos si son pueblitos que en el medio son ciudades y demás, así que mejor por las dudas abastecernos con todo acá si estamos tranquilos recorriendo la zona de las montañas de Alberta. Así que bueno, a terminar de hacer los quehaceres y empezar a ir para las montañas rocosas, como le dicen. Ya estamos entrando en la zona de Parque Nacional, así que vamos a ir a averiguar para comprar el pase y después ir a visitar algún pueblito antes de meternos en plena montaña. Pero miren qué interesante, hay tanta cantidad de demanda, me imagino en pleno verano más todavía, de motorhome, que están estas estaciones gratuitas. Así, miren la cantidad que hay, 1, 2, 3, 4, debe haber como 6. Y cada una tiene para hacer dump station, para cargar agua común y para cargar agua potable, la verdad, súper cómodo. Miren lo que compré en el dólar, todo por $1, que en realidad acá se llama Dollarama, pero hay cosas que no salen $1. Esta salió 9 canadienses, que voy a dejar cuánto es en dólar, y se hace así chiquitita, son unas bolsas que las habíamos visto con Diego para la baja, ¿te acordás? Sí, correcto. Hay de 10 y de 20 litros. Sí, yo acá compré la de 10 para probar. Y lo bueno es eso, ¿no? Saben que los espacios en los motorhomes son reducidos, entonces cuando no se usa o se vacía, se guarda en esta cajita y no ocupa el espacio del bidón como teníamos antes, 2 bidones de 20 molestando, ¿no? Sí, correcto. Esto nos va a permitir ahí ganar un poco de espacio. Bueno, vamos a llenarlo por primera vez. Bueno, son 10 kilitos para el gimnasio, ¿eh? Es la medida justa, es lo que estaba necesitando para trabajar mis bíceps. Bueno, si funciona después compraremos una por ahí un poquito más grande. Tanques llenos, tanques vacíos, como corresponde. Ahora sí, tenemos que buscar dos cosas. Primero, ir a comprar el pase de Parques Nacional. El anual vamos a comprar porque vamos a visitar varios días, así que si uno ya hace más de 7 o 7 días, ya compensa comprar el anual. Así que tenemos que buscar eso, que puede ser ahí en Park Office, o también buscar dónde dormir, porque en los dos pueblitos que acá son súper turísticos se puede pasar el día en los estacionamientos pero no dormir, así que hay que buscar lugarcitos acá en el medio de la montaña para dormir a la noche.
hicimos no sé, ni 10 kilómetros y ya vale la pena todo lo que nos hablaron de esta zona, de lo increíble que es. Ya vimos Bambis, ciervos. Así que estamos súper atentos porque, bueno, acá se cruza de todo. Vamos a ver si vemos osos. No compramos todavía el spray de osos para las caminatas, que también tenemos que averiguar eso. Pero estamos alucinados, los paisajes son increíbles. Ya ir por la ruta acá es una locura, la verdad. Impresionante. Un lugar que hay unos ríos cristalinos a los costados que no se puede creer, ¿eh? Sí, y las vías del tren. Yo no sé si habrá un tren, creo que hay un tren turístico que va todo por acá. Debe ser increíble porque va todo por el medio. No, una locura, sin palabras. Impresionante. Caminando por Canmore nos encontramos, apenas entramos a la parte central del el town center que se llama. Miren el río que corre a la entrada, es completamente cristalino, como pueden ver. Abby recién se pegó una panzada de agua que estaba muerta de sed. Y aparte lo loco, bueno, nada, los pinos, la montaña, todo el funcionamiento del pueblo, la verdad que está increíble, muy, muy, muy lindo. Y esto es solo el comienzo. Claramente la temporada no arrancó y por eso esto está tranquilo. Podemos caminar por la calle, disfrutar tranqui, sin estar aplastados de gente. Pero particularmente donde estamos ahora, que es una peatonal, miren, le giro la cámara. La peatonal está tranquilaza. Bueno, también en realidad estoy pensando, puede ser porque la gente en este momento está aprovechando para meterse en las montañas. Pero bueno, por lo pronto para nosotros, para conocer un poquito y visitar, la verdad que está muy bueno el recorrido. Es un lindo lugar y de nuevo, esto es solo el comienzo. Que decíamos que en los pueblitos de acá, al ser tan turístico y con tanto flujo de gente, están los carteles en todos lados que no se puede hacer noche. Y estamos todavía, no entramos en la temporada alta y se ven muchísimos motorhomes. No me quiero imaginar esto de acá un mes. Allá hay, acá estamos nosotros. Por acá miren la cantidad que hay. Acá una van, hay muchas que son van, entonces pasa más desapercibido. Pero por allá ya un montón de motorhomes que hasta las 10 uno se puede quedar, pero después hay que ir a buscar rinconcitos para dormir. Ya vimos uno en la ruta para quedarnos a dormir cerquita de acá, así que vamos a dar una vuelta más y ya nos vamos. Acá nos saludan. Bye. Por acá tenemos la Trans-Canadá que cruza, nos separamos, volvimos para atrás unos 4 kilómetros más o menos del pueblito, el primer pueblito que visitamos hoy. Y en este rinconcito, miren acá, se paran los motorhomes tranquilos. Así que allá se está acomodando Norbert, nosotros estamos ahí acomodados para que ellos, si necesitan salir antes, puedan salir normal por acá. Tenemos un charco en el medio de la puerta, pero no importa porque este entorno lo vale todo. Recién veníamos viendo un montón de ciervos, elk en la ruta. La verdad que me parece que este lugar nos va a encontrar con muchos animalitos. Me pone muy feliz. Gran día hoy. Vamos a ver qué cenamos porque ya estamos cansaditos. Ya son las 8 de la noche, aunque esté así de día, amigos. Pero bueno, ya es hora de meterse en la toalla.
Con estas increíbles vistas nos despedimos de este pedacito donde dormimos y arrancamos ruta un poquitito hacia Banff, el pueblo Banff, que son las puertas al Parque Nacional Banff, que es el primer parque inaugurado de Canadá y del más importante mundialmente. Así que vamos primero a ver el pueblito y después visitar el Parque Nacional. Ya estamos entrando a la parte del Parque Nacional Banff. Entonces la Canadá 1, la Trans-Canadá, se mete dentro del parque en esta parte. Entonces sí o sí hay que comprar el pase para poder transitar por estos lados. Así que acá vamos del lado de las garitas donde podemos comprar. Vamos a comprar el pase anual, que es lo que nos conviene por los tiempos y diferentes parques que vamos a visitar, así que ahora les contamos cómo es el proceso. Por ahí ya tenemos el cartelito que nos informa. Nosotros, como somos grupo familiar, porque somos más de 2 en el vehículo y hasta 7 personas, son 151 dólares canadienses el año, o si no el día, 22 dólares canadienses. Y ahora vamos a ir a pagarlo allá. También se pueden comprar online, solo que si uno lo compra online tiene que tener una dirección para enviar el pase, que demora unos días, te lo envían a tu casa o a la dirección donde estés. Así que nosotros decidimos ya comprarlo directamente acá, que te lo dan. Hello, how are you? Hi. We wanna buy the Discovery Pass. ¿Piensan a visitar 7 veces o más en los parques nacionales acá? Sí, creemos que vamos a estar. Gracias. Me imagino que ustedes son chilenos. Argentinos. ¿Y se manejaron desde Argentina hasta acá? 5 años. ¡Wow! ¡Qué chévere! Y qué suerte. Mirá, un recuerdito del proyecto. Muchísimas gracias. De nada. Y le dará acceso a todos los parques nacionales y los sitios históricos costa a costa, así que si se quedan más tiempito por acá en Canadá, Sí. por favor disfruta, busca en internet para ver si está en el camino para accederlo. Muy bien, muchas gracias. ¿Esto lo enganchamos acá? Sí, por favor. Lado así, así. Chicos, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Llegamos al pueblo de Banff. Miren, acá estamos en un free parking. Hay muchos free parkings para motorhome, para autos y demás, solo que no se puede dormir, así que después o hay que volver a los puntos gratuitos sobre la ruta, fuera del parque, o pagar un campground, un camping. Pero por lo menos te dejan estar acá hasta las 10 de la noche para poder disfrutar toda la zona. Así que ahora vamos a caminar por un poquito por el pueblo y también vamos a ir al Visitor Center para averiguar las caminatas y todo lo que queramos visitar dentro del Parque Nacional. Así que bueno, vamos a ver cómo combinamos. Recién veníamos quejándonos un poco porque entre que venimos grabando o con el celular y demás, nos estamos perdiendo. Había un oso, ni bien entramos, nos avisaron los chicos, no lo vimos. Entonces es difícil combinar, grabar y estar atento a acá que hay tantos animales por todos lados. Así que vamos a ver cómo combinamos las dos cosas. ¿Qué tal, Pichu, los paisajes por ahora? Muy lindo, la verdad, este pueblito, bueno, el que visitamos ayer también, igual de estaba lindo, re bueno, los dos. Muy, muy lindo. Y nada, bueno, lo estamos caminando, salió el solcito ahora, el clima está perfecto. Y creo que esta es una buena época para visitarlo porque estamos entrando en el verano, que es, o sea, todavía no está verano, pero lo bueno es que no hace tanto frío. No hay tanta gente. No hay tanta gente todavía, igual acá ya hay bastante gente. No hay nieve en estos sectores, pero los picos de las montañas están nevados todavía. Entonces se ve la combinación verde con blanco en la punta. Y creo que eso es como que lo hace muy, muy especial. Y leíamos, que no sé si es tan así, que el pueblo Banff tiene solamente 8.000 residentes. Es un pueblo que se creó junto con el Parque Nacional cuando se instauró, digamos, la ruta de tren, la estación de tren turística para que la gente venga a visitar el Parque Nacional recién inaugurado.
Y supuestamente los residentes que viven acá solo están permitidos que vivan acá la gente que trabaja dentro del Parque Nacional. No sé si esto es así o no, tiene un poco de lógica, pero bueno, después se ve también mucho hotel y eso, por eso debe ser tan chiquitita. Ya no sé si lo dijimos, pero Banff lo visitan como 4-6 millones de turistas al año, y ni siquiera es al año, porque acá, o sea, se puede existir solamente en, no sé, abril más o menos, mayo, sí, junio, julio, agosto, septiembre y rajá porque se congela todo de nuevo. Bueno, hay mucha gente igual que viene en pleno invierno, nosotros pues no estamos acostumbrados, pero más que nada el canadiense o la gente que vive en lugares muy fríos, vienen porque es la mejor época para las pistas de esquí y demás. Cerrando este video, ya es hora de comer primero. Primero de comer y después de ir a hacer algunas caminatas, pero me parece que eso lo vamos a ver en el próximo video. Sí. Lo que sí me sorprende es que ya este video yo he llegado al final. Ocurrió todo muy rápido, por lo que significa que tuvimos mucho contenido para mostrarles. Sí. Eso me gusta. Se viene muchísimo más contenido igual. Acá tenemos los sanguchitos que los preparamos ahora para ir en el camino comiendo, porque fuimos al Visitor Center. Toma, amor. ¡Ay! Fuimos al Visitor Center para preguntar sobre las caminatas y demás. Hoy también nos dijeron que hay partido de playoff de Toronto contra Florida, así que nos dijeron que era bueno ir a verlo. Muy tradicional a un sport bar, así que también lo vamos a ir a ver. Sí. Y bueno, nos vemos en el próximo, amigos. Esperamos que les haya gustado este video. Tenemos mucho más que mostrarles por esta zona que es tan increíble de Canadá. Con esta introducción que tuvimos, creo que los dejamos muy manija, porque nosotros estamos muy manija de seguir explorando. Nos vemos en el próximo con más caminatas. Esperemos más encuentros con animales y más cosas canadienses tradicionales. Así y más que sándwiches como este. nos vamos a caminar, nos vemos en el próximo.